Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, primero que nada, ya sé que me dirán, Hilda, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Te lo cortaste? ¿Te lo cortaste? Pues sí, la verdad me corté el pelo, lo tenía muy ripiado. No sé si fue que en el embarazo me lo resecó demasiado y tenía las puntas muy feas. Y bueno, nada, me piqué el pelo, un cambio de look para el embarazo. Y nada, tengo muchísimas cosas que contarles. En especial tengo que llevar a mi mamá a un lugar ahora. También quiero hablar con ustedes un poquito de lo que está pasando hoy en día en Venezuela, que es muy parecido a lo que pasa en Cuba. Ojalá algún día Cuba tenga tanta valentía como lo está teniendo el pueblo de Venezuela, y además el mundo entero conozca también la situación de Cuba como la conoce ahora de Venezuela. Así que nada, tenemos muchísimas cosas que hablar. El video va a estar un poquito larguito, tengo varias cosas también que hacer hoy. Así que nada, comencemos con el video ya. Chao, suerte. Bueno, familia, ya llegué a la casa. Ahora me voy a preparar rápido porque tengo que llevar a mi papá a seguir buscando trabajo. A ver en cuál lo cogen. Esperemos y tenga suerte porque llevamos unos días de mala racha, muy malos. Pero nada, con la ayuda de Dios todo es posible y ya lo habían llamado para una entrevista, así que lo voy a llevar a la que tenía entrevista y a varios lugares más, a ver. Y nada, ya después les contaré cuál es el lugar donde llevé a mi mamá. Bueno, familia, aquí estamos en el segundo lugar porque ahí viene mi padre estamos buscando trabajo para él porque ya no tiene hace un tiempo ya. Y este es el segundo lugar. El primero que fuimos es un lugar que se llama Tractor, no sé, algo así, que es como una tienda donde venden de todo tipo de cosas. Y bueno, por la cara es una mala noticia. ¿Qué te dijeron? Nada. No, que esté pendiente porque me preguntaron que había que, ¿cómo se llama? Que eso que hace Jesús. Yo le dije que ya yo había aplicado. Me dice, bueno, solamente tienes que estar pendiente cuando te llamen para la entrevista. Porque eso se chequea y te van a llamar para la entrevista. Tienes que estar pendiente. Ahora vinimos a un lugar llamado El Sitio, que por recomendación de alguien que trabaja en el condominio nos dijeron que aquí estaban buscando trabajo. Vamos a ver si es cierto. Tercera parada del día, Rosa Café. Bueno, ya llevé a mi papá a buscar trabajo. La verdad no tuvimos mucha suerte. Fuimos como a 3 o 4 y nada que ver. No había, o pedían que tenía que saber inglés y desgraciadamente mi papá no sabe inglés. Y nada, mejor suerte para la próxima. Estoy aquí estudiando un poquito. Eso es lo que hago prácticamente en las mañanas. Me pongo a estudiar, ya que ahora mismo no estoy trabajando por cuestiones de examen del embarazo, aunque realmente me gustaría, pero para evitar complicaciones y demás, que ya con Liam he tenido la mala experiencia de tener bastantes complicaciones. Entonces, para evitar complicaciones en que ya de hecho en el último examen que me hicieron hubo una pequeña complicación, que espero y todo salga bien. Pero bueno, para evitar ciertas complicaciones he decidido dedicar el tiempo y aprovechar el tiempo al máximo en estudiar y hacer cosas productivas. Ahora que estoy, ya le he hecho en varios videos que estaba estudiando trading, y pues aquí estoy estudiando un poquito más de trading. Me gusta bastante lo que es el mercado. Así que nada, voy a seguir estudiando y ya les seguiré comentando un poquito después todas las cosas que tengo que hacer hoy. A la 1 tengo que ir también al banco a sacarme una tarjeta en Chase. Sé que ese banco es muy bueno para todo lo que es relacionado, creo que con negocios y tal. Ya ustedes me dejarán en los comentarios si realmente es bueno ese mercado, ese banco. Y nada, familia, voy a seguir aquí y ya les comentaré ahorita. Bueno, como les había comentado ahorita, ahora tengo que ir al banco, a Chase. Ya les dije que me dejaron en los comentarios que ustedes creen de ese banco. Y nada, a ver si me saco una tarjetita allí. Porque estoy en proceso de construir un buen crédito. Y ustedes saben que en este país el crédito lo es absolutamente todo. Y en un futuro obviamente me gustaría comprarme una casita
una casita que sea de nosotros, que no es lo mismo pagar, díganme en los comentarios que ustedes también creen de esto, no es lo mismo pagar una renta, vas a pagar algo que el dinero se va a perder porque se lo estás dando a alguien, a pagar algo que en un futuro va a ser completamente tuyo. Sé que no es que va a ser en unos años bastante largo para que sea tuyo, pero bueno, es algo que en un futuro va a ser tuyo. Y pues quiero empezar a hacer relaciones con ese banco que me han dicho que es muy bueno para construir en lo que es el crédito. Díganme qué ustedes creen de esto también. Ya estoy en el banco, familia, estoy esperando nada más que me atiendan. Espero que sea rápido. Pero ya estamos aquí. Bueno, malas noticias, familia. Al final no me pudieron abrir la cuenta hoy porque no llevé ni el pasaporte ni el permiso de trabajo. Pero es que ya había recibido un correo que me decía que tenía que traer nada más como la licencia de conducción y una tarjeta, que era lo que yo había traído. Pero como no soy ciudadana, que eso no lo especificó el correo, como no era ciudadana, entonces tenía que traer como una forma de que yo estaba legal aquí en los Estados Unidos. Algo lógico, pero que a mí obviamente no se me ocurrió. Y tenía que traer el pasaporte y el permiso de viaje. El permiso de trabajo. Así que nada, el sábado lo intentaré de nuevo. A ver si tengo suerte. Esperemos que sí. Ya quiero sacar esa tarjeta. Bueno, venimos a buscar a mi madre. ¿Cómo te sientes? Cansada. Pero bueno, ahí fuerte. ¿Puede o no puede? Claro que sí puedo, con dolores, pero puedo. ¿Cómo así? ¿Dónde si no? A ver, mamá, dime, ¿qué tan difícil ha sido conseguir trabajo a ti en los Estados Unidos? Bueno, para nosotros ha sido un poco difícil porque imagínate, ya uno a esta edad no es tan fácil. En primer lugar, el idioma es un golpe para todo aquel que viene para Estados Unidos. Debe de dominar el inglés y eso es lo que nos ha golpeado a nosotros. Pero bueno, gracias a Dios ya conseguí el trabajo. Bueno, esa es la noticia, gente, que ya mi mamá consiguió trabajo. Ahí muy bien, Lía. Ya mi mamá consiguió trabajo. Explica cómo fue para ti conseguir trabajo. Bueno, fuimos a varios lugares, gracias a Dios, de tantos lugares que fuimos. Una amiga mía me dice, Marixa, ahí en el hotel hay trabajo, y fui enseguida para allí y yo pensé que me iban a decir, como en todos los lugares, ven después, y me dice, trajiste los papeles y ahora mismo te vamos a hacer ya llenar y ya mañana comienza. Para mí eso fue una alegría grandísima porque toda mi vida he trabajado y me sentía muy mal no trabajar aquí. Entonces ya estoy trabajando, me siento muy feliz en mi trabajo. Decía que el trabajo es un poco difícil, pero aquí todos los trabajos son fuertes. Pero bueno, gracias a Dios, al principio me dolían todos los huesos, pero gracias a Dios ya no me duele nada, me siento bien, termino bien. Así que estoy buscando otro trabajo, aunque sea de 5 a 10 de la noche. Ojalá me apareciera porque me siento todavía fuerte para eso. Ay, ahora tu papá. Realmente me ha sido difícil conseguir en todos los trabajos que me han citado, me han propuesto que me van a llamar, no me llaman, a veces oigo la noticia de que me han denegado, pero bueno, sigo insistiendo. Algo tiene que aparecer, Dios tiene que ayudarme, sea en un almacén, en cualquier trabajo que todavía me siento fuerte para realizar. Bueno, familia, ya saben, esa era una noticia. Donde fue a llevar a mi mamá por la mañana fue al trabajo, que ya está trabajando, gracias a Dios, y se siente fuerte todavía para seguir trabajando. Está trabajando en un hotel de housekeeping. Y nada, familia, si ustedes saben de un trabajo mejor, le pagan a 12 pesos la hora, pues si ya saben, por lo menos aquí en Odessa el housekeeping lo pagan a 12 pesos la hora, al menos en ese hotel que es de La Quinta. Y nada, familia, mi papá todavía está buscando. Si ustedes igual saben de alguien que esté buscando trabajador o son de Odessa y están interesados en contratar a alguien, pues ustedes tengan en cuenta mi papá sabe hacer absolutamente de todo. Y nada, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, ahora les seguiré comentando a medida que va transcurriendo el día de más cositas. Ya como les expliqué, ya fui al banco, no pude resolver, pero bueno, otro día será. El tiempo de Dios es perfecto y Él solo sabe por qué pasan las cosas y cuándo va a pasar.
Así que nada, ya les voy a ir contándole. Me falta todavía decirle mi pensamiento sobre el tema de Venezuela. Mi papá también quiere hablarles un poquito sobre el tema, porque lo viví en carne propia, no como están viviendo muchos jóvenes hoy en día en Venezuela, pero sí viví lo que es que te quiten la libertad, que te quiten el derecho a decir lo que piensas. Y la verdad no fue nada lindo, a pesar de que a mí no me maltrataron físicamente, pero sí psicológicamente. Así que nada, todo eso se lo voy a comentar un poquito más a detalle ahorita. Y nada, que ahora voy a descansar un poquito porque este bebé necesita descanso. Bueno, familia, aquí les voy a comentar un poquito de lo que creo de la situación de Venezuela, que me ha llegado muchísimo porque, como ya les dije anteriormente, yo pasé por algo parecido. No exactamente igual, porque lo que está viviendo ahora Venezuela, de verdad que no se lo deseo a ningún país. La verdad es que fue muy difícil para mí vivir ese momento, para mí, para toda mi familia, y sé lo que deben estar sintiendo todas esas familias en Venezuela, que se le ha quitado un ser querido, ya sea un amigo, un hermano, un primo, un padre, una madre, por expresar lo que siente, por expresar sus intereses, por defender los derechos que tienen o que creíamos que teníamos. Y la verdad, ustedes no se imaginan cuánto me ha dolido. A mi papá el día de las elecciones, cuando se dio los resultados, le subió hasta la presión altísima, porque él llevaba viendo todo, él vivió todo eso conmigo y él llevaba viendo todo lo que estaba pasando con Venezuela. Así que se podrán imaginar cuando dieron los resultados. En el fondo no sabía que iba a ser Maduro, porque a una dictadura no se elimina a través de las elecciones. Eso se sabía que iban a cometer fraude. Déjenme en los comentarios que ustedes creen de todo lo que está pasando con Venezuela. La verdad que es un genocidio. Yo no he dejado de postear en mis redes sociales todo lo que está pasando. Así que nada, familia. Y la verdad, por eso es que me ha sentado como 2 semanas de subir contenido a YouTube, porque no creo que era el motivo, ni existía un motivo como para subirlo. No había nada que celebrar, ya que el pueblo de Venezuela está pasando por un momento tan difícil, por lo que no me sentía en condiciones también de subirlo. Espero que me entiendan. Espero seguirles subiendo contenido semanalmente. Voy a hacer todo lo posible, porque ustedes saben que como mamá ahora doble y tener un bebé aquí pues me requiere tiempo de todo. Así que nada, les voy a seguir comentando cositas durante el día. No olvides quedarte hasta el final del video. Bueno, familia, ahora estamos un ratico aquí en la piscina. Vienen a beber Liam. Bueno, familia, para finalizar la noche vinimos a Cineji, que es un cine. Vinimos para que Liam viniera a Liam. ¿Qué quieres jugar? Liam juega un ratico, se divierte, pasar una noche agradable. Mi mamá y papá vienen ahora. Y nada, vamos a pasarla genial, vamos a jugar polo. Mi mamá va a jugar polo por primera vez y va a venir a este lugar también por primera vez. Perdónenme la bulla si no me escuchan bien, pero estamos emocionados. Esto para finalizar la noche. ¡Dale! Bueno, familia, Liam, para no saber jugar, quedó en cuarto. Y bueno, familia, colorín colorado, este video llegó a su fin. Que la verdad estoy muerta, cansada, que no puedo más. Así que nada, espero que les haya gustado el videito. Disculpen que hace 2 semanas no subía el contenido, ya les expliqué el porqué. Espero que me entiendan. Así que no olviden suscribirte, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo. Darle like a este video, déjame en los comentarios que ustedes creen de todo esto. Y nada, los quiero muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao.